has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y tú, Jehová, la sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Muy buenos días, amigos y amigas. Tenemos el placer de presentar el programa Hablando con la Verdad, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, aquí en Lanzarote. Tenemos el placer de llegar hasta ustedes a través de este dial 93.6 Melodía Estéreo. Hoy día 8 de noviembre del 2015, cuando son las 8:05 de la mañana. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y pues tenemos este gusto, este placer de estar con todos aquellos que nos sintonizan aquí en Lanzarote, en Fuerteventura y en la isla La Graciosa, y también los que por internet van a escuchar el programa. Saludamos a todos en esta mañana. A nuestros amigos les decimos muy buenos días, a nuestros hermanos que están escuchando también la iglesia, el programa, ¿verdad? Hablando con la verdad. Deseamos que la paz y la gracia de Jesucristo sea en sus corazones. Hoy traemos también, como todos los domingos, una hora en la cual vamos a desarrollar un tema, una plática que creemos, confiamos en Dios, ¿verdad? Que así va a ser de su interés. Y va a ser de grande provecho para todas aquellas personas que desean conocer la verdad del Evangelio. Habla Emerson Ayllón con ustedes, su servidor, que va a estar conduciendo este programa. Y aquí en la cabina de radio estoy acompañado con 3 de mis hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo, a quienes me gustaría presentar antes de comenzar nuestra plática. Aquí está mi hermano, nuevamente mi hermano José Albino. Hermano José, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, hermano, Dios le pague por la invitación. Estamos de nuevo aquí en su programa Hablando con la Verdad, esperando que nuestro mensaje sea un mensaje claro y que podamos hacernos entender y a nuestros queridos oyentes puedan captar lo que les venimos a decir en esta mañana. Dios le pague, hermano. Hermano Johnny Ortega, muy buenos días, hermano Johnny. Sí, hermano, muy buenos días. Dios le pague por su invitación y saludo a todos los radioyentes, que les deseo lo mejor en este día y que lo que traigamos hoy sea mejor para su vida. Dios le pague, hermano. También está acompañándonos en este día nuestro hermano Freddy Escobar. Hermano Freddy, muy buenos días. Buenos días, hermanos. Dios le pague por la invitación, y siempre es un placer el poder ayudarles a que el Evangelio se esparza en el mundo, y es algo muy bonito, es una bendición muy grande. Primeramente un saludo para todos los que escuchan la emisora, y también a los hermanos que estén sintonizándonos. Un saludo para todos y que Dios los bendiga. También nos acompaña un niño en esta mañana, ¿verdad? Nuestro hermano Jonathan, que nos va a acompañar. Es un pequeño, pero desde su edad, ¿verdad? Le gusta andar en las cosas de nuestro Dios. Buenos días, hermano Jonathan. Buenos días. ¿Qué le dice a nuestros oyentes que hoy nos van a escuchar un tema que vamos a tratar? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bueno, Estamos con nuestro programa Hablando con la Verdad. muy bien, hermano Jonathan. Así que, amigo, amiga, no se vaya, no nos deje de sintonizar. El tema de hoy va a estar muy bueno. Lo vamos a titular de la siguiente manera: ¿es importante a qué iglesia voy? ¿Es importante a qué iglesia asisto? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de este
tema que vamos a desarrollar, que vamos a platicar. Es importante a la iglesia que voy. En todas las iglesias está nuestro Dios. Es el tema con el que vamos a platicar los minutos que nos restan con la ayuda del Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de comenzar nuestro tema de esta mañana. Así que, amigo, amiga, te invitamos también que nos ayudes con tus opiniones, marcándonos al 618-783-574, 618-783-574. Tu opinión para nosotros es muy valiosa. En breve estamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Oh Señor, si tú me ayudas, venceré en todas mis luchas. Si tú vas en mi camino, voy seguro en esta vida, porque sé que mi Señor me dará la fortaleza, aunque pasen muchos años y aunque vengan tempestades, quiero serte fiel, Señor. Jesucristo bendito, no me dejes de tu mano. Quiero siempre ser tuyo y a tu lado siempre andar, porque sé que mi Señor me dará su grande ayuda. Hoy recibe mi presente, oh Señor, mi canto escucha, mi bendito Salvador. Hay momentos en la vida que parece todo incierto, que no encuentro la salida, no hay ninguna solución. Oigo entonces una voz que me dice: no desmayes, no estás solo en el camino, en la tierra está mi amigo, que orará en favor de ti. Jesucristo bendito, no me dejes de tu mano, quiero siempre ser tuyo y a tu lado siempre andar, porque sé que mi Señor me dará su grande ayuda. Hoy recibe mi presente, oh Señor, mi canto escucha, mi bendito Salvador. Oh Señor, si tú me ayudas,
Estamos en un programa hablando con la verdad. Muy bien, pues ya estamos aquí nuevamente en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Recuerde, nuestros amigos y amigas, es muy importante para nosotros que nos dé también su comentario, su aportación. ¿Es importante a la iglesia que yo vaya? Esa es la plática con la que vamos a estar desarrollando, vamos a estar conversando aquí con mis hermanos a través de lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de este tema en el cual vamos a analizar la importancia de la iglesia a la que yo asisto. ¿Qué nos dice el mensaje del enemigo, el mensaje de Satanás? Porque hay un pensamiento que queremos sacar a la luz en esta mañana, porque no todo lo que se habla de Dios en las diferentes iglesias, indudablemente, es de nuestro Dios. Así que las Sagradas Escrituras sí nos enseñan que es importante saber a la iglesia a la que yo asisto. No es vamos a decir, algo de segundo plano, no es algo muy necesario, algo muy importante para la salvación de nuestras almas, saber a qué iglesia asisto. El mensaje de Satanás dice que no es importante. A donde tú quieras ir, puedes ir, con tal que se te hable de Dios, no hay problema. Bueno, pero vamos a analizar, vamos a hablar con la verdad, a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la palabra de nuestro Dios acerca de este interesante tema? Porque esto es muy importante. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué hay tantas iglesias, verdad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Yo creo, dice la gente, que no es importante donde yo vaya. Ahí donde yo me sienta bien, donde se me hable de Dios, ahí yo creo que está Dios. Bueno, vamos a ver a la luz de las Escrituras este pensamiento. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña las Sagradas Escrituras acerca de este pensamiento? ¿Es importante a qué iglesia que vayas? Sí, así es, hermano. El pensamiento del mundo es ese, que cualquier lugar donde vayamos, allí está la palabra de Dios. Pero las Sagradas Escrituras realmente nos muestran otra cosa. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él mismo, dijo estas palabras en Mateo 16:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Veamos y tengamos en cuenta algo muy claro. Dice Jesucristo, mi iglesia. En ningún momento dice mis iglesias. O sea que vemos que Jesucristo vino a establecer sobre la faz de la tierra una sola iglesia. Una iglesia la cual fuera conforme a su voluntad. Porque Él mismo sería quien la edificaría. Él mismo sería quien le daría ese alimento. Él mismo sería el quien vestiría. Él mismo sería el encargado de esa iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la palabra de Dios es muy clara. Nunca dice mis iglesias. En ningún momento dice el Señor eso. Dice mi iglesia. Y esto es muy claro porque lo dice el mismo Señor Jesucristo hablando de Él sobre esta roca. No es como dice el mundo. El catolicismo dice que sobre Pedro. No. Sobre Él. Sobre Jesucristo. La única roca viva. Aquella roca que fuera despreciada por los edificadores. Aquella principal piedra de ángulo. O sea que la Biblia es clara en cuanto a aquella palabra, una iglesia. Sí, bueno, ese es el principio, ¿no? El principio, el fundamento que vamos a tomar en esta mañana nos ha aportado nuestro hermano. Lo que Cristo mismo, ¿verdad, hermano José? Lo que Cristo mismo ha establecido. ¿Cuántas iglesias Jesucristo vino a establecer? Dice, Él mismo lo dice. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
no hablando de muchas, hablando de una. ¿De cuántas iglesias aquí está hablando nuestro Señor? Su expresión, vemos que es clara, su expresión es contundente, la expresión de Cristo cuando dice mi iglesia, su grupo, su asamblea, su congregación. Claro, ¿verdad? En aquel tiempo nos acordamos, ¿verdad, hermano José? Cuando Cristo vino, si nos vamos al contexto del tiempo, Así es, hermano. habían diferentes grupos. Así es, como no, estaban los Jeuseos, los Herodianos, había una cantidad de gente que también hablaba de Dios, tenían el Antiguo Testamento, hablaban de la ley y todas aquellas cosas, pero no todos tenían aquella misma costumbre, ni una enseñanza como la que venía a traer Jesucristo. O sea que, de manera que entonces Jesucristo quería establecer aquella iglesia conforme a su voluntad, conforme a lo que Él traía, conforme a lo que el Padre le había dado a conocer. Eso daría a conocer a su iglesia, no a las iglesias, sino a aquella iglesia la cual Él elegiría, la cual Él añadiría. Él mismo nos dice la palabra que Él añadiría. O sea, sería Él mismo quien sustentaría esta iglesia. Por eso es muy importante nosotros escudriñar las Escrituras, porque les decía nuestro Señor Jesucristo a aquellos hombres, escudriñad las Escrituras, porque ellas os parecen. En ellas os parece que tenéis la salvación, pero ellas son las que dan testimonio. Correcto. Y el mismo Jesucristo viene y dice, yo voy a establecer mi iglesia. Yo seré quien mantenga esta iglesia. Yo seré quien le dé todo a esta iglesia. O sea que es muy importante nosotros meditar y mirar. Correcto. Y sopesar esos caminos. Es muy importante ver en qué lugar estamos parados, porque nosotros buscamos nuestra salvación. No, y fíjese que lo que establece, ¿verdad?, el Señor al decir mi iglesia, está hablando de algo propio, de algo suyo, de algo, ¿verdad?, que no iba a establecer Cristo su iglesia de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, porque fíjese algo muy, muy interesante, que aunque eran del mismo judaísmo, ¿verdad?, sí, así eran es, diferentes asambleas, diferentes congregaciones, diferentes iglesias, aún en el tiempo de Cristo, y que, como usted bien decía, tenían aún la ley de Dios, pero cada uno creía en Dios a su manera. En algo diferente. Así es, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos, que eran dos grupos, pero sus enseñanzas... Claro, los unos creían en la resurrección, otros no. Unos creían en ángeles, otros no. Y así era aquella contradicción que se tenían entre ellos mismos. O sea, que vemos de que entre ellos no había claridad en lo que estaban diciendo. Por eso Jesucristo vino a establecer su iglesia y a dar claridad a aquellos que en tinieblas se encontraban. Correcto. Porque así dice la palabra. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Así. Ellos vino a aquel pueblo que Dios había elegido, pero dice que a los suyos vino, pero los suyos no le quisieron recibir. O sea que entre todos esos, fíjese, entre todos esos grupos que ya habían, así es, el Señor vino a establecer, como dice, mi iglesia, ¿verdad? Amén, así es, como vino a establecer su congregación. Aquella congregación, sabemos que la palabra que Cristo traía, ¿verdad?, dice de dónde venía el Señor. Así es, del cielo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Correcto. El que a mí se acerca no andará en tinieblas. O sea que esta palabra, para poder que sea válida, para poder que tenga validez, para poder que haga lo que tiene que hacer en el alma, debe venir del cielo. Correcto. En el mundo llegan y dicen lo siguiente, dicen, no, con leer la Biblia, escudriñar la Biblia y leer, ese es el pensamiento que tiene el mundo, pero recordemos que la palabra de Dios viene por revelación de Dios, porque en la Biblia hay cosas ocultas para el hombre, cosas que el hombre no puede ver. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, porque Él traía la enseñanza de parte de nuestro Dios. Aquella enseñanza la cual daría vida a cada uno de nosotros, a nuestras almas. Correcto. O sea que es importante nosotros meditar en aquello y sopesar el camino y ver en qué lugar estamos parados. Sí, muy bien. Entonces esa es la primera base, ¿verdad? Que Cristo vino a edificar una iglesia. Su deseo no fue edificar muchas. Su deseo no fue establecer infinidades de congregaciones, infinidades de evangelios, infinidades de doctrinas, no. Su deseo fue establecer una, y como es su deseo, lo es hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué podemos, en esta base que estamos poniendo, de que Cristo estableció una sola iglesia, ¿verdad? Una sola iglesia en la cual Él iba a sustentar, iba Él a alimentar de su propia, ¿verdad?,
palabra. Bueno, pero aquí vemos una pregunta, ¿verdad, hermano Johnny? Vemos una pregunta aquí, Sí, hermano. muy interesante, que la gente se hace, hermano Johnny. Estamos hablando de una iglesia nosotros que Cristo vino a edificar, no de 2, ni 3, ni 4, y que aún en el tiempo de Cristo habían más iglesias, pero que Cristo no vino a establecer una sola, bueno, a establecer dentro de aquellas que ya habían, vino a establecer en ellos su iglesia, sino que su iglesia era independiente, ¿verdad? Era independiente. Pero aquí viene una pregunta: ¿por qué hoy en día hay tantas iglesias? ¿Por qué también en el tiempo de Cristo habían tantas iglesias? Pues tenemos un ejemplo en la Sagrada Escritura, hermano, de que en aquel tiempo también habían, como usted lo acaban de decir, había muchas congregaciones y todos predicaban a Dios, pero de distinta manera. E Sí. inclusive había muchos que usaban el nombre de nuestro Señor para sacar demonios, reprender demonios. Aún en el tiempo de ese Cristo. tiempo. Y lo mismo estamos viendo en este tiempo. Sí, Entonces ahí es donde vamos a poner ese tema, que tenemos que poner cuidado donde estamos. correcto. Porque en toda parte donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso no es de Dios. Ujú. Hay que saber lo que usted acaba de decir, dónde estamos. Dice allá en San Marcos 9:38, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibías, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pues leyendo el 38, hermanos, pues vemos que también usaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo para reprender esos demonios, para hacer milagros, ¿ya? Sí. Pero vemos que aquí nuestro Señor no los había mandado, ¿ya? Ujú. Pero Él dice: déjalo, después de que no hablen de mí, pero también llegará el día que van a decir mal de mí, Ujú. ¿ya? Porque eso trae sus consecuencias, hacer las cosas en lo contrario a nuestro Dios, a lo que Él nos manda, pasar por encima de Él, trae consecuencias, y eso es lo que estamos viendo en aquellos lugares de hoy en día. Sí, Entonces sabemos, desde un principio, sabemos que la iglesia de nuestro Dios lleva un orden, correcto. y si nuestro Dios no escoge, si nuestro Dios no escoge ese orden, nuestro Dios no hace ese orden en su iglesia, pues eso no es de Dios. Entonces quiere decir que el texto que usted nos está dando, en aquel tiempo de Cristo, aún porque es en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Sí, Aún en el tiempo de Cristo había quien tomaba el nombre de Cristo, no siguiéndolo, ¿verdad? No siguiendo a Cristo, claro. no siguiendo su doctrina. Por eso dice que los discípulos se lo prohibieron. Maestro, dice, vimos a uno que en tu nombre. O sea, qué interesante, ¿verdad? Con lo que usted nos está aportando, que ya había gente que tomaba el nombre de Cristo para predicar, para echar fuera demonios, mas sin embargo Cristo no los había autorizado. ¿Sí? Sí, también vemos pues que la Sagrada Escritura nos enseña que bueno, nuestro Señor hacía milagros también, ya, pero Sí. Él no lo iba divulgando. Correcto. Antes decía que no dijeran nada, ya. O sea, era algo en secreto que Él quería que nadie lo supiera, ya. Sí. Y vemos aquellas congregaciones, hemos visto, que invitan, ven Sanidades. y busca tu milagrito, esto. Y sabemos que la Sagrada Escritura no nos enseña eso. No predicó eso Cristo. Cristo no predicó eso, Cristo predicó fue la salvación de nuestra alma. Correcto. Servirle a nuestro Dios, pero no de esa manera. Así es. Entonces, qué importante, fíjese, hermano, porque muy interesante lo que dice el Señor cuando dicen, se lo prohibimos, y dice el Señor, bueno, no se lo prohibáis, dice, habla mal de mí, dice el Señor. No, bueno, no se lo prohíban, mientras no hable mal de mí, ¿verdad? Pero cabe resaltar algo aquí, hermano Freddy, ¿verdad? Cabe resaltar algo aquí,
que aquella acción que hacían aquellos hombres de tomar el nombre de Cristo, de usarlo simplemente para sus fines, para sus deseos, dice que echaban fuera demonios. Aquella acción de tomar el nombre de Cristo, vamos a ver si era una buena acción. Sí, o sea, hermano. al no seguir ellos al Señor Jesucristo, porque nos dice la Escritura que no lo seguían. El texto que nos ha aportado nuestro hermano Johnny dice que no lo seguían. Simplemente tomaban el nombre de Cristo y sin duda tendrían sus seguidores, tendrían sus adeptos, tendrían sus congregaciones, vamos a decirlo, como hoy en día dice nuestro hermano Johnny, que vemos muchas iglesias, ¿verdad? Vemos muchas congregaciones que predican a Cristo, sin tener la encomienda directamente de Cristo. Sí, ¿Qué hermano. qué pasa? Bueno, hermano, primero que todo sabemos de que, claro, aquellas personas tomaban el nombre de nuestro Señor porque sabían que en ese nombre había poder. Y es más, hasta los demonios se espantaban cuando escuchaban ese nombre porque es un nombre de salvación, es un nombre que tiene todo el poder de parte de nuestro Dios. Y ellos lo utilizaban no para un provecho como el que traía nuestro Señor, que era la salvación de las almas, sino más que todo como para ellos ganar seguidores para su conveniencia. Sí. Vemos que ellos sí sacaban demonios, hacían milagros por el poder de ese nombre, pero utilizaban simplemente el nombre, mas no hacían la voluntad de nuestro Dios, no seguían los mandamientos que Él les había dado, porque hay que seguir unos mandamientos para que ese nombre obre en nuestra alma, para que ese nombre nos dé la salvación, porque Él traía primeramente el Evangelio de nuestro Señor para la salvación de nuestra alma y para la vida eterna. Pero hay algo que ellos no sabían, de que utilizar ese nombre no les iba a dar la vida eterna, no les iba a dar la salvación. Tu hermano va a leer un texto allí en San Mateo 7:22. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice nuestro Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire cómo les dice el Señor, están utilizando su nombre en una forma inadecuada, en una forma en la cual Dios no lo autoriza, y les dice que son hacedores de maldad, que no están haciendo un bien, sino por el contrario. Solo por tomar su nombre. Solo por tomar su nombre, están haciendo antes un mal, hacedores de maldad, así lo llama nuestro Señor. Sí. Entonces, aparte de, en la Iglesia Santa del Señor sabemos de que invocamos su sagrado nombre, pero conforme a Él lo estableció, con la autoridad. Tiene que haber alguien con autoridad cuando se invoque ese nombre, no cualquier persona que se le ocurra decir, sí, yo creo en Jesucristo y es un nombre de salvación, es un nombre que da la sanidad. Cualquiera no lo puede utilizar de esa manera, sino solamente al que Dios ha elegido, al que Dios se lo ha permitido. Ese nombre tiene poder para salvar nuestra alma. Qué importante ese texto, ¿verdad? Porque hay que resaltar que es el mismo Señor Jesucristo el que dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Muchos me dirán, dice, en aquel día, ¿verdad, Señor? Fíjese qué bonito, ¿verdad? Que es el mismo Cristo. Dice, Señor, en tu nombre no profetizamos. Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Lo que aquí es como una hilación, ¿verdad? Lo que nos hablaba nuestro hermano Johnny, de que muchos solamente tomaban el nombre de Cristo y echaban fuera demonios, y sanaban y predicaban, pero no seguían a Cristo. Solo tomaban el nombre de Cristo, ¿verdad? Y el mismo Cristo habla de esas personas en el texto que precisamente nos está dando usted, hermano Freddy. El mismo Cristo está diciendo lo que les va a acontecer, ¿verdad? Sí, hermano. Solo por tomar su nombre, el mundo piensa cuántos pastores hoy de su propia iniciativa, o personas que se autonombran pastores, toman solamente el nombre de Cristo. Y yo voy a montar mi iglesia. Véngase un grupito aquí, venga, vamos a invocar a Cristo,
Vamos a predicar a Cristo solamente tomando su nombre, no guardando, no siguiendo a Cristo, no guardando su enseñanza, porque ese es un punto muy importante, ¿verdad?, en el cual vamos nosotros a meditar, a razonar, ¿verdad? Será importante nosotros a la iglesia que pertenecemos. Mi hermano José quiere aportarnos un versículo, ¿verdad? Sí, hermano. Antes de hacer nuestra pausa. Vemos cómo estas cosas estaban ya profetizadas. Ya el profeta Isaías ya había hablado de estas cosas. Ya estaba hablando con antelación de lo que podría suceder en un futuro. Vemos como dice en Isaías 4:1, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Y en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Vemos que esta profecía se cumple, se está haciendo hoy en día. Muchas congregaciones toman el nombre de Jesucristo, lo toman e invocan su nombre y bueno, pueden hacer muchas de aquellas cosas, como decía nuestro hermano, que sacarán fuera demonios, limpiarán, pero ¿quién los envía? ¿Quién los colocó allí? ¿De qué manera llegaron hasta ahí? Y el profeta nos dice, en ese tiempo, o sea, en estos tiempos, harán lo mismo, tomarán el nombre de Jesucristo, pero ellos mismos se alimentarán de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, ellos mismos se querrán vestir. O sea que vemos que eso se está cumpliendo hoy en día, están haciendo lo que no deben hacer y piensan de que con aquella obra pues están haciendo algo bueno, pero no, lo único que están acarreando sobre ellos, hablando claramente, es maldición y no bendición. Yo le pague, hermano. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo creo que está muy interesante lo que estamos hablando, amigo, amiga, que nos oyes. Te invitamos a que también tú nos des tu aportación al 618-783574. En breve estamos con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. En su programa Hablando con la Verdad. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués. Pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo. Melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones. Pues Él conoce mi corazón.
Bienvenido a nuestro programa La Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad. Estamos hablando con la verdad. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, te invita a que nos acompañes, que nos visites a nuestras reuniones que se celebran todos los días del año, a las 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Los días domingos te invitamos a nuestra escuela dominical que empieza a las 10 de la mañana, y también por la tarde tenemos nuestro servicio de alabanza que comienza a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote. Nuevamente te doy un teléfono de contacto para que nos llames, nos mandes un mensaje al 618-783-574. Recuerda, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, te invita a que conozcas la única verdad del Evangelio revelado a un apóstol de Jesucristo en estos últimos tiempos. Así que te invitamos a que conozcas esta hermosa verdad. Bueno, ya estamos nuevamente hablando con la verdad en este dial 93.6 Melodía Estéreo. Y estamos continuando con nuestra plática de esta mañana. ¿Será importante a qué iglesia voy? Hermano José, ¿qué nos dice las Escrituras? Sí, hermano. Es muy importante, como decíamos al comienzo, saber a qué iglesia vamos, saber en dónde nos encontramos, porque como decíamos, estamos buscando la salvación de nuestra alma, y el único que trae la salvación de nuestra alma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su santa y bendita palabra, aquella palabra que viene por revelación a aquellos sus escogidos, no a todos. Nos dice en el versículo de Hechos 2:47, y es muy bueno meditar en ello, nos dice así: alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, no a las iglesias como decíamos al comienzo, sino Él mismo, o sea, el Señor Jesucristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y recordemos que en este versículo, en los Hechos, estamos hablando ya cuando el Señor había subido a los cielos, había ascendido. Él dice, añadiría a la iglesia de Él, o sea, a la que hablamos al comienzo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Él mismo añadía a aquellos que irían a ser salvos. No dice que los añadiría a los fariseos, a los escribas, a los jebuseos, a los herodianos. No, Él dice a mi iglesia, a aquella iglesia la cual Él iría a confirmar, aquella iglesia que tendría los atributos que Él daría a conocer a aquella iglesia, el cual tiene unas características, el cual se puede diferenciar de entre muchas iglesias, porque esa iglesia es única en todo, porque es sustentada y guardada por nuestro Dios. Entonces, cuando dice el Señor, y el Señor añadía a la iglesia, ¿verdad? Está hablando de una, no de muchas, aunque existen hoy en día muchas iglesias en el mundo. Amigo, amiga que nos oyes, usted puede identificar a través de las Sagradas Escrituras. Así es como identificamos. Mi hermano José nos daba un texto hace unos momentos, mencionaba un texto en el cual decía el Señor, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque en ella, dice, os parece que tenéis la vida eterna.
¿Cómo identificamos hoy la iglesia de Jesucristo, hermano Johnny, para todos aquellos que nos oyen? Porque si algo es claro, Cristo no vino a edificar muchas iglesias. Cristo no vino a edificar muchos evangelios, muchas doctrinas. Dijo Pablo, uno es el evangelio, ¿verdad? Hay unos, dice, que perturban y pervierten el evangelio, pero el evangelio verdadero es uno. ¿Cómo identificamos hoy la iglesia de Jesucristo? ¿Tiene algunas características para identificarla? Sí, hermanos, pues la iglesia del Señor, pues como lo hablamos hace un momento, es de un orden, ¿no? Y Sí. en ese orden, pues hay unas características que nos da, podemos verlas, cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos allá a Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primeramente dice, arrepentidos y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en este tiempo, hermanos, pues, cómo hacen aquellas congregaciones, hacen asambleas grandes y le dicen a la gente, sale al frente y cree de corazón y recibirás el Espíritu Santo. Pues vemos que como aquellas personas que van una vez, de pronto han ido la primera vez o van de vez en cuando, van a creer en alguien que no conocemos, Correcto. que no han cogido las Escrituras, y pues le dicen, y recibirás a Cristo en tu corazón, y aquella persona se va con con esa mentira, porque es una mentira. Correcto. Porque nosotros no podemos recibir a alguien sin conocerlo, sin conocer el orden, y la palabra nos enseña. Hay unos pasos, tenemos que arrepentirnos. Sí. Después de arrepentirnos, nos tenemos que bautizar. Y ya cuando seamos bautizados, viene la otra promesa, que es recibir el don del Espíritu Santo. Sí. Hay un orden. Correcto. Yo creo que al contrario no se puede dar. Sí, no, y muy importante porque son características, ¿verdad? ¿En qué nombre se bautizaban? ¿Verdad? Remarquemos eso del nombre, ¿en qué nombre se bautizaban? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no. Porque la Sagrada Escritura nunca nos enseña un bautismo en la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautizos se hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es una característica, ¿verdad?, de la iglesia verdadera, que Cristo, que Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, amigo, amiga que nos oyes, una característica es esa, que el Señor, la iglesia que Él edifica, se bautizaba en su nombre, ¿verdad? Ya el nombre del Padre, ya ese es otro tema que veremos en otro momento, ¿verdad? Pero estamos viendo en el momento del bautismo, dice nuestro hermano Johnny, todos los bautismos registrados en la Biblia fueron en el nombre de Jesucristo. Entonces, hallamos tres características ahí, ¿verdad? Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibían el don del Espíritu Santo. ¿Qué más, hermano Freddy, nos enseña la palabra de nuestro Dios? Pues sí, hermano, hemos visto cómo la iglesia se diferencia de todas aquellas que de pronto intentan imitarla o de pronto intentan hacer congregaciones diferentes a lo que nuestro Dios quiere. Vemos que tiene muchas características con las cuales las personas que nos escuchan pueden identificar y darse a conocer cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor. Hay una característica más que tu hermano va a decir allí en Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere remarcar tu hermano donde dice, perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, de que todos los días se reunían en el templo, no en cualquier lugar, sino en el templo, o sea, en el lugar que Dios ha establecido para que le adoremos, para que le oremos, para que le alabemos. Allí todos los días. Es una de las características también que tiene la iglesia verdadera de nuestro Dios, de que no es un día a la semana o que solamente el día domingo o los martes, o sea, no un día en concreto, sino que nos lo dice la misma Escritura y nuestro Señor así lo estableció,
todos los días hay que ir, hay que congregarse en unanimidad a alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Entonces esa es otra característica. Sí, hermano, esa es ¿verdad? otra de las características. Porque ¿cuántas personas dicen, cuántas veces usted se reúne? Dice, bueno, una vez. O hay denominaciones que santifican días específicos como los sabáticos, el sábado nos reunimos. El católico dice, no, el día santo es el domingo. Bueno, estamos viendo a la luz de las Escrituras que para la iglesia verdadera, todos los días iban al templo. Sí, hermano. No había un día específico ni mayor, todos los, dice unánimes, porque hay quien dice también, ¿verdad? No, sí, todos los días hay reuniones. Hay el lunes de jóvenes, el martes de matrimonios, el miércoles intercesión. No. Dice la Escritura unánimes, es decir, que todos subían. Todos tenían que participar en esa bendición de estar en la casa de nuestro Dios. Y al hombre podrá parecerle exagerado, voy todos los días a la iglesia. ¿Cómo es eso? Dice. Eso es un fanatismo. No es un fanatismo. Es la enseñanza verdadera de Jesucristo. Él enseñó que nuestra alma tiene necesidad de Dios todos los días. Él nos enseñó que problemas tenemos todos los días, necesidades tenemos todos los días, hambre y sed de Dios tenemos todos los días. Y necesitamos ir a la casa de Dios a poner nuestras necesidades y también a adorarlo, ¿verdad? Sí, hermano, todos los días recibimos bendiciones de nuestro Dios. Porque no hay un día que no pase en que Dios no nos bendiga, Dios no nos dé de su favor, de su misericordia. Pues así también todos los días nosotros debemos darle esas gracias, darle esa honra y esa adoración que solo Él se merece. Y como lo dice usted, hermano, también poner en su nombre, ponerle a Él todas nuestras necesidades, que nos dé fuerzas cada día. Todos los días alimentamos a este cuerpo material, porque si no lo hacemos nos debilitamos. Todos los días sentimos hambre, pues así también es nuestra alma. Todos los días siente hambre, todos los días necesita ese alimento espiritual que es la palabra de nuestro Dios, y todos los días lo conseguimos yendo a la Iglesia Santa del Señor. Sí, así es. Hay otra característica que quisiera mencionar, está en Hechos 2:42, ¿verdad? 2:42, cuando nos dice que la iglesia perseveraba, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Bueno, la iglesia que Cristo fundó tenía un gobierno, ¿verdad, hermano José? Tenía un gobierno espiritual. ¿Cuál era el gobierno que tenía la iglesia? No eran los pastores los que dirigían la iglesia, no eran los diáconos, los maestros, los evangelistas, no. Quienes dirigían la iglesia eran los apóstoles. Y yo quiero remarcar cuando el Señor, cuando aquella multitud, ¿verdad?, se compungieron, dice, de corazón, y fueron a Pedro y a los apóstoles, y a ellos les preguntaron, ¿verdad? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué les preguntaron a ellos? Porque sabemos que en la iglesia del Señor todo tiene un orden. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:28, y primero puso Dios en su iglesia. O sea, seguimos recalcando que fue en su iglesia. Lo primero que puso Dios fueron apóstoles, después profetas, después maestros, evangelistas, y todo en un orden establecido por nuestro Dios. Y entonces ellos eran los que traían la autoridad de Dios. Ellos eran los que Dios había levantado. Ellos eran los que Dios había puesto para guiar a la iglesia. Ellos eran aquellos que guardaban la palabra de nuestro Dios, porque decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo y hemos sido puestos para salvación hasta lo último de la tierra. Es algo como contradictorio pensar en aquello en que en muchas ocasiones se habla con la gente y les hace uno esta pregunta: ¿en la iglesia hay maestros? ¿En la iglesia hay pastores? ¿En la iglesia hay obreros? ¿En la iglesia hay esto? Ellos dicen, sí, hay todo esto. Y cuando se les dice, ¿hay apóstoles? Dicen, no. Pero si es algo establecido por nuestro Dios, fue algo que Dios puso en su iglesia. Dice, lo primero que puso Dios en su iglesia fueron apóstoles. O sea que vemos que en el orden de Dios está aquellos que Él había mandado. Porque les dijo a ellos,
id y predicad el evangelio por todo el mundo. Y el mundo llega y dice, pero es que es para todos. Sí, es necesario que el evangelio sea predicado y es deber de todos. Pero les dijo a ellos específicamente, id y predicad el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado, porque ellos iban con aquella autoridad. O sea que es una característica de la iglesia de Dios que es necesario aquella autoridad, aquel apóstol puesto por nuestro Dios. No estamos hablando, hermanos, de aquellos que se levantan por sí solos y estudian la Biblia y van y hacen... Solo toman el nombre. Exactamente. No, aquel que Dios ha levantado, aquel que Dios ha puesto, y aquellas características las estamos viendo. De que... Sí. También tenemos que tener en cuenta que también hay muchas iglesias que tienen apóstoles. A eso iba. Sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de precisamente de eso, ¿no? De cuando Cristo en su iglesia, dice, porque dice, y aún nos puso Dios en su iglesia. Así es. Entonces estamos viendo quién los pone. Sí. Una cosa es decir, yo quiero ser apóstol. Exactamente. Porque la Escritura nos habla de que el hombre puede aspirar a un ministerio, ¿no? Dice el apóstol, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así es. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus... Es decir, que al pastor, al obispo, si alguien quiere ser pastor, puede serlo. Pero ser apóstol no es una aspiración. No. Ser apóstol es un llamamiento directamente de Santo Jesucristo. De nuestro Dios. O sea, un apóstol no es aquel que por sus estudios, que porque levantó iglesias, no. Un apóstol es aquel a quien Cristo mismo, ¿verdad? Claro. Personalmente Cristo le habla, Cristo le manifiesta, Cristo le revela. ¿Y cómo sabemos que Cristo le habló? Bueno, cumple la doctrina. Hay un texto ya es el tiempo, se nos está yendo, pero solamente para finalizar con esto, dice que en el libro Apocalipsis, que la iglesia de Éfeso le dice el Espíritu de Dios, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, cómo la iglesia tenía esa facultad de probar a quien decía ser apóstol. Veamos que después de los apóstoles se levantaron otros, por eso le dice, has probado a los que se dicen ser y no son. ¿Cómo los probaban? Bueno, Pablo era un apóstol, pero predicaba lo mismo que Pedro. Así es, hermano. La doctrina era igual. Entonces la doctrina que estamos viendo el día de hoy es la misma. Debe ser la misma, no puede cambiar. ¿Por qué? Es la iglesia de Dios. Porque una iglesia, si no tiene apóstol, no puede ser iglesia de Dios. Así es, hermano. Hoy la iglesia, la luz del mundo, por bendición de Dios, sí, así es. Tiene un apóstol. No escogido por la iglesia, no escogido por votación, un apóstol elegido directamente por Dios. ¿Y cómo sabe que es apóstol? Bueno, su doctrina. Así es. Su enseñanza tiene que encajar perfectamente con la de Cristo. Se nos ha ido el tiempo, hermanos, pero podemos decirlo porque es un mandamiento, ¿verdad? En la iglesia, la luz del mundo, hay apóstol de Dios. Su nombre es Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, que anda predicando este evangelio, ¿verdad? Revelado por nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante, amigo, amiga, que nos oyes, a qué iglesia vamos. Es importante saberlo. Ya nos vamos a despedir, ya se nos fue el tiempo, hermanos. Les agradezco, ¿verdad?, su aportación en esta hermosa mañana, pero el tiempo, como siempre, se nos va. Les agradezco, hermano Johnny, hermano Freddy, hermano José, su aportación. Dios les pague. Y a ti, amigo, amiga, que nos oyes, te invitamos a que nos visites en la calle Doctor Gómez Suya, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote. Te dejamos un número de contacto, 783-574. Emerson Ayón es tu servidor, que te atenderá con mucho gusto. Recuerda, hasta el próximo domingo estaremos aquí hablando con la verdad. Próximo domingo a lo mejor tenemos una visita, ¿verdad? Un hermano ministro de Tenerife posiblemente nos pueda acompañar. Así que les invitamos a que nos escuche el próximo domingo. Dios los bendiga a todos.